Hola, soy Edgar Jara. Como siempre, muchas gracias por regalarme unos minutos de su valioso tiempo. Claro está, también por visitarme a mi website www.edgarjaratv.com y contribuir con sus opiniones y sugerencias. En Ecuador no salimos de un escándalo para empezar otro. Ahora es el caso del Pacific National Bank de Miami. Ya hablaremos de este espinoso y comprometedor caso. Los temas a tratar en mis videos casi siempre son de acuerdo a sugerencias de ustedes. Una de ellas era que hablara sobre cómo sacar a Ecuador del subdesarrollo. Mi respuesta es sencilla: la educación. Sí, la educación es el único combustible que nos permitirá arrancar el tren que nos conducirá al desarrollo. Y cuando hablo de educación, no me refiero necesariamente a crear grandes universidades. Una cumbia de los años 70 o 75, cantada por el colombiano Lisandro Mesa, decía o dice algo así como: dime, Diosito Santo, en qué colegio era que tú estudiabas, ya que repartiste muy mal el dinero, a unos les diste mucho y a otros nada. La realidad ecuatoriana no depende de los conocimientos matemáticos de Dios. Depende de la voluntad de seres humanos que no tienen la mínima intención de resolver los problemas educativos del país. ¿Pero por qué? Entendamos primero la diferencia entre país rico y país pobre, para luego entender mi propuesta. La diferencia entre países pobres y ricos no se puede medir de acuerdo a su edad. India y Egipto, por ejemplo, tienen más de 2000 años y son pobres. Por otro lado, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que hace 150 años eran inexpresivos, hoy son países desarrollados y ricos. La diferencia entre países pobres y ricos no reside en los recursos naturales disponibles. Japón posee un territorio limitado, 80% es montañoso, inadecuado para la agricultura y la cría de ganado, pero es la segunda economía mundial. Otro ejemplo es Suiza, que no cosecha cacao, pero tiene el mejor chocolate del mundo. En su pequeño territorio cría animales y cultiva el suelo durante apenas 4 meses al año. No obstante, fabrica lácteos de la mejor calidad. Suiza es un país pequeño. Caminando por sus calles da una imagen de seguridad, orden y trabajo. Ejecutivos de países ricos que se relacionan con sus pares de países pobres muestran que no hay diferencia intelectual significativa entre ellos. La raza y el color de la piel tampoco son importantes en esta época. ¿Cómo lo demostramos? Inmigrantes rotulados de innecesarios en sus países de origen son la fuerza productiva de Estados Unidos y países ricos europeos. Nuestro país, siendo uno de los más pequeños del continente, tiene una inmensa e envidiable riqueza natural y humana, pero está entre los países más pobres y subdesarrollados. Para que Ecuador empiece a salir de ese subdesarrollo de una forma fácil y simple, convencido estoy que es por medio de la educación. Entonces, ¿cómo empezar a arrancar ese tren? Primero, la alfabetización debe ser mandatoria, es decir, todo ecuatoriano mayor de 16 años tiene que saber leer y escribir por ley. Claro está, existirían excepciones debido a problemas o enfermedades que imposibiliten el razonamiento. 2, sería el Internet, ya que es una gran ventana al mundo. El Estado tendría la obligación de garantizar, fomentar y proveer sin límites ni condicionamientos políticos el acceso al Internet para todos. Se podría comenzar creando en pequeñas y grandes ciudades salas cibernéticas gratuitas. 3, mandatorio para todo estudiante al graduarse de bachiller que tenga un control en una segunda lengua, un segundo idioma, escogido entre los 5 idiomas más hablados del mundo. Para esto, el Estado tendría que crear un programa agresivo de enseñanza de idioma en todo el país. 4,
Conocer el mundo fuera de nuestras fronteras es clave para que una mente sea angular y objetiva y, por supuesto, tenga visiones y progreso. Tendría que crearse un intercambio agresivo cultural estudiantil, es decir, crear la fuente necesaria, ya sea por medio de la empresa privada o ayudas internacionales, para que nuestros bachilleres, al graduarse con una buena nota, y si sus padres no están en condiciones de costear un viaje, el Estado pueda mandarlos a vivir mínimo 3 meses fuera del país, donde se hable el idioma que escogió y así pueda perfeccionar. Y 5. Considerando que el ser humano tiene el derecho de escoger libremente su pensamiento o doctrina política con cero influencia de gobierno alguno, tendría que ser considerado ilegal y penado de una forma enérgica el que la educación sea basada o influenciada en la doctrina política oficial. Estos son unos breves puntos de mi proyecto de educación que aspiro que el gobierno actual o cualquier gobierno de turno lo tome como suyo y lo ejecute. Me interesa el resultado, no el crédito. Como resultado de esta ejecución de proyecto, esto nos conducirá a resolver otros problemas sociales causados por la falta de educación. Por ejemplo, sería un mejoramiento increíble sobre la planificación familiar, una concientización más real sobre la protección del medio ambiente, al ser creativos, soñadores, arriesgados, mejores seres humanos. Y lo más importante de todo esto es que un pueblo instruido no se manipula fácilmente. Históricamente la cultura y la educación han molestado a reyes, clérigos y gobernantes, porque siempre ellos han sido conscientes de que era más fácil manejar un pueblo sin educación. Hoy, en nuestra era, no es diferente. Nuestros gobernantes siguen pensando como antes. Es por eso que para lograr manejar el país como una hacienda de propiedad de 4 o 5 personas, no les conviene ni quieren ejecutar el plan más simple y económico, que es educar a nuestro pueblo. En mi website www.edgarjaratv.com ustedes podrán contribuir con sus ideas para ampliar este interesante tema que a mi criterio es la clave para empezar un verdadero cambio. Un cambio que nos prepare a salir honrosamente del subdesarrollo hacia un futuro mejor. Creo que los ecuatorianos nos lo merecemos. Un abrazo, muchas gracias, hasta la próxima oportunidad.